Aquí vamos a ver un nuevo método, otro método de calcular la resistencia de Thevenin, dice el ejercicio. ¿Ya? Entonces, hay otra manera de calcular la resistencia de Thevenin, ¿ya? Fíjense, y dice que la resistencia de Thevenin también se puede calcular con esta formulita, ¿no? Que dice que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin dividido entre ICC. ¿Qué es ICC? ICC se llama corriente de cortocircuito que circula entre el terminal A y B, ¿no es cierto? Al hacer, obviamente, el cortocircuito, ¿no? Entonces, con eso también se determina la resistencia de Thevenin, ya utilizando esta formulita. Y para ello, vamos a hacer del ejemplo anterior, fíjense, este es el ejemplo anterior que hicimos, ¿no es cierto? Donde calculamos el equivalente de Thevenin. ¿Se acuerdan de este ejemplo de aquí, no es cierto? Donde hicimos el equivalente de Thevenin. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de empezar este ejercicio? Bueno, entonces vamos a calcular el ejemplo anterior, la resistencia de Thevenin. Ya hicimos, ¿no es cierto? Con aquí la corriente era 0 y calculamos el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin era 32 voltios y eso lo hicimos la anterior clase, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en la resistencia de Thevenin. Para determinar la resistencia de Thevenin necesito corriente ICC, que es la corriente de cortocircuito que se llama. Y enseguida vamos a ver cuál es esa corriente ICC en este circuito. El voltaje de Thevenin es 32 voltios. Entonces veamos cuál es la corriente de cortocircuito. Aquí está el circuito original. Para determinar la corriente de cortocircuito lo que hacemos es esto, ¿no es cierto? Este es cortocircuito, es cerrar el circuito en A y B. Y la corriente que circula por este terminal, que lo he cortocircuitado, se llama eso, ¿no es cierto? Se llama corriente de cortocircuito. Ahora, ¿cómo calculo la corriente de cortocircuito en este circuito de aquí? ¿Ya? Entonces, ¿puedo calcular la corriente de cortocircuito? Sí, obviamente. Conozco el voltaje BX aplicando, obviamente, el método de tensión en los nodos. O pueden aplicar otro método, no hay problema también, ¿no? La cuestión es que, o puedo hacer la transformación, digamos, de fuente de, esto de aquí lo transformo a fuente de corriente y todo va a quedar en paralelo, ¿no? Todo va a quedar en paralelo, también se puede hacer por ese método. Entonces hay diferentes técnicas de calcular la corriente de cortocircuito. Ustedes ya utilizan el que más fácil les resulta para ustedes. Yo voy a aplicar, ¿no es cierto?, lo que se llama el método de tensión en los nodos, ¿ya? Por ser más corto, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el método de tensión en los nodos? Aquí tengo un nodo BX, ¿no es cierto? ¿Y qué corrientes ingresan a ese nodo y qué corrientes salen? ¿Quién me puede decir qué corrientes ingresan al nodo BX? I1, IS, ¿y qué corrientes salen? I2 y ICC, ¿no es cierto? Entonces tengo todos los valores, ya tengo todos los valores. ¿Y a qué va a ser igual I1? Ya saben igual a qué es I1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? I1 es igual a BS menos BX sobre R1, ¿cierto? Y ese era 3 amperios. ¿A qué es igual I2? I2 es igual a BX sobre R2, ¿no es cierto? Y ICC, ¿a qué va a ser ICC? Va a ser igual a BX sobre R3. Entonces, aquí tengo solamente una incógnita, fíjense, tengo solamente una incógnita. Porque R1 lo conozco, R2 es un dato, R3 es un dato, voltaje de fuente es un dato, este es un dato. ¿Cuál será la incógnita aquí? Es BX, ¿no es cierto? BX. Entonces, reemplazando, fíjense, reemplazando valores,
Estos son los valores de R1, R2, todo eso, ¿no es cierto? Reemplazando, aquí voy a tener 25 menos Bx, esto vale 5 ohmios, más 3 es igual a Bx sobre 20. Bueno, la incógnita es Bx. Entonces, ¿a qué va a ser igual Bx? Multiplico todo por, a ver, por 20 y se elimina, ¿no es cierto? Se elimina todo. Entonces, fíjense aquí, voy a tener que despejando Bx va a quedar de la siguiente forma. Bx va a ser igual a 26, a 16, perdón. Si conozco Bx, puedo saber ICC, porque fíjense, la corriente de cortocircuito es igual a esto de aquí. Entonces, la corriente de cortocircuito es igual a Bx sobre R3. Bx es 16 sobre R3, que es 4. ¿Cuánto sale? Sale 4 amperios. Entonces, si conozco la corriente esa de cortocircuito, ya con la nueva fórmula que le he dicho, puedo calcular la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es igual a voltaje sobre corriente de cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a 32 dividido entre 4 amperios y me da 8 ohmios. Y con eso tengo el equivalente de Thevenin. ¿Alguna consulta sobre este método de calcular la resistencia de Thevenin utilizando la formulita que les he indicado, ¿no es cierto? Que viene a ser esta de aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas sobre resistencia de Thevenin. Eso entonces es otra técnica. Los valores de aquí, de BS, están aquí. Ahorita lo voy a poner aquí. Ahí está. BS vale 25 voltios, ¿no es cierto? Y BX es esto de aquí. BX es esto de aquí. ¿Ya? BS 25 voltios. Ya. El voltaje aquí, si aquí hay 25 voltios, al circular la corriente I1 va a haber una pérdida de voltaje, ¿no? Que voy a llamar B1. B1 es la caída de voltaje en R1. Vamos a suponer que hay una pérdida de 5 voltios, ¿no? ¿Cuánto va a ser el voltaje que llega a este punto de aquí, que está de verde? El que me preguntó, ¿quién me puede decir cuánto va a ser? Si aquí parte 25 y hay una pérdida de voltaje de 5 voltios, ¿cuánto va a llegar ahí? Bola, bola. ¿Cuánto? 20 voltios, ¿no es cierto? 20 voltios. Eso es la lógica por la caída de voltaje, ¿no es cierto? Si yo aplico la ley de Ohm, si yo aplico la ley de Ohm aquí, en esta resistencia, aquí fíjese, a ver, dícteme, según la ley de Ohm, aquí es igual B1. ¿A qué es igual a esos 5 voltios? Es igual a la corriente que circula, ¿no es cierto? La corriente que circula es I1. Perdón, quiero saber, ya, está bien. ¿B1 por cuánto es? ¿I1 por cuánto es? Por R1, ¿no es cierto? Ese es según la ley de Ohm. Ahora, despejo I1. ¿I1 a qué va a ser igual? B1 sobre R1, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Ya. Pero usted dijo que B1 era 5 voltios. Matemáticamente, ¿cómo sale estos 5 voltios con estos dos datos de aquí? Con este dato y este dato. ¿Cómo sería? B1. Hola, hola.
Sabemos que es 5, ¿no? Pero matemáticamente, ¿cómo se hace esos 5? O sea, sabemos que es 25 menos 20, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces aquí va a ser igual a ¿qué? A BS menos el 20 es BX, ¿no? Sobre R1. ¿Eh? No sé si le quedó claro. ¿Eh? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda, jóvenes? En el I2 ya no sería esa recta, ¿no? Porque ya no habría ningún lugar donde pueda perder voltaje directamente el BX, ¿no? Claro, es BX, es el voltaje en el punto de entrada de la corriente, ¿no es cierto? BX, entonces ese es el voltaje, ¿no? Es BX sobre R2, ¿no? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Una consulta, ingeniero. Aquí cuando me pareció extraño en el voltaje de nulo, ¿no? Cuando suma la corriente IS. Yo pensaba que se tomaba del nudo solo sus ramales que están saliendo. En este caso tomó un poco más la subdivisión de la corriente del ramal 3 del ramal B, creo que más allá, ¿no? Para sacar IS. ¿Se puede hacer eso normal? O si hubiera una Para, fuente. para calcular, a ver, para usted dice, para calcular esta ecuación de aquí, ¿está? Para saber esta Sí, eso ecuación o está. cuál dice. Sí, Ya, exactamente. Lo entiendo, ingeniero, solo que le quería preguntar una duda. Al tomar ISC de cortocircuito, ¿no? Me pareció extraño, claro, ya que usted lo toma mayormente del nudo, digamos, las tres que están saliendo, digamos, en este caso. Pero en este caso tomó la corriente de cortocircuito que está en otro ramal. ¿Se puede hacer eso si no hubiera otra fuente de voltaje, digamos? Yo es pensé que que, íbamos a aplicar dos nudos. sí, es que este es el nodo, supernodo, entonces llámele este que está de verde, ¿ya? Este es el Ah, supernodo, ¿no es ya. cierto? Ah, ¿Qué corrientes ingresan a ese ya. Gracias. supernodo? Está ingresando I1, ingresa I1, ¿no? Está saliendo I2, está ingresando, fíjese, IS, y está saliendo ICC, ¿no? Entonces, esas son esas 4 corrientes que hay que tomarlos en cuenta. Y aquí están esas 4 corrientes. No sé si le Muchas quedó gracias, claro. ingeniero. Sí, ya me quedó ¿Alguna claro. otra pregunta? Ya. ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, si no hay más consultas, vamos a ir a otro ejercicio. Este método se utiliza cuando se tiene fuentes dependientes, ¿no? Este método de calcular resistencia de Thevenin, ¿ya? Hay otro método, fíjense, que se llama el método de fuente de prueba, ¿ya? Esto se utiliza sobre todo cuando se tiene fuentes dependientes, ¿no? Entonces, otra manera de calcular la resistencia de Thevenin, ¿ya? Entonces, para calcular por este método, fíjense, dice, abrimos el circuito en A y B, desactivamos todas las fuentes independientes, aplicamos una fuente de tensión de prueba. La fuente puede ser fuente de tensión o fuente de corriente en el punto A y B o terminal A y B. ¿Ya? La resistencia de Thevenin es igual, dice que al voltaje total, que es al voltaje de la fuente de prueba dividido entre la corriente que sale de la fuente de prueba. ¿Ya?
Entonces, ese otro método de calcular la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio para que quede claro y hacer estos pasos que son 1, 2, 3 pasos. ¿Ya? Abrir el circuito, desactivar todas las fuentes y luego insertar una fuente de prueba, ¿no? Ya sea de tensión o de corriente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Está el ejemplo. Fíjense, dice calcular el circuito equivalente de Thevenin utilizando fuente de prueba en este circuito de aquí. Aquí están todos los datos, ¿no? I1, I2, IS, IX, IA, los valores de las resistencias y me pide el circuito equivalente de Thevenin de este circuito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense. Se tiene dos nodos, ¿no es cierto? Dos nodos con voltajes desconocidos, que es el nodo 1 que viene a ser este de aquí, y el nodo 2 que viene a ser este de aquí. Esos son los dos nodos con voltajes desconocidos, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí, vamos a definir al nodo 1 con B, con voltaje B, y en el nodo 2, 3 con voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces simplemente es para facilitar el ejercicio, ¿ya? Vamos a calcular el método de tensión en los nodos para calcular el voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces aquí voy a calcular el voltaje de Thevenin, que es el voltaje entre este punto y este punto, ¿no? Ese es el voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces, para calcular el voltaje de Thevenin, asignamos voltaje a cada nodo que ya está asignado, ¿no es cierto? B y BTH, asignamos corrientes, ¿no es cierto? Y aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. En el nodo B, ¿qué corrientes ingresan y qué corrientes salen en el nodo B? ¿Quién me puede decir qué corrientes ingresan y salen? ¿Qué corrientes ingresan al nodo B? ¿Y ese? Ya. ¿Cuál vas? Y ese ingresa, ¿y cuáles salen? Los que están saliendo son I1 y I2. I1 y I2. Entonces ya tengo ya I1 e I2, ¿no es cierto? Entonces, en el otro nodo, fíjense en el nodo aquí, que está aquí, BTH, la corriente que ingresa es I2 y la corriente que sale es IX y IA. Ahora tengo que hacer cada corriente en función del voltaje, ¿ya? Cada corriente en función del voltaje. Voy a empezar en el nodo B. La corriente I1, ¿a qué será igual la corriente I1? A ver. Voltaje sobre R1, ¿no? Voltaje sobre 60 ohmios, ¿sí o no? Este B sobre R1, esa va a ser la corriente que circula por I1. ¿A qué va a ser igual I2? ¿Quién me puede decir a qué va a ser igual I2? Fíjense. I2 va a ser igual a voltaje menos voltaje de Thevenin, sería si es que no hubiera esta fuente, pero como tengo esta fuente va a ser igual a menos 160 de IA, ¿no es cierto? Sobre la resistencia, en este caso R2, que es 80, R2, perdón, R2 es 20 ohmios, sobre 20 ohmios. Y eso es igual, dice a IS, IS es 4. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio de aquí? En el Ahí, caso de... Estoy bien, compañero. siga nomás, primero usted. Gracias. Ahí en ese caso, si hubiera habido otra tipo de fuente, digamos, igual se lo sumaba, ¿no? Y se lo restaba con el voltaje B. Claro, mucho depende de cómo está conectado esa fuente. Por ejemplo, si no hubiera, digamos, vamos a suponer que no hay esto de aquí. Si no hay eso, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría, ¿no es cierto? Voltaje menos voltaje de Thevenin, ¿no? Porque B es mayor que BTH. Sería así, ¿no es cierto? B, si no hubiera esto, ¿no? Sería así, ¿no es cierto? Sobre R2, por decir, ya eso no hay problema. Si no hubiera eso. Pero como hay una fuente,
¿esa fuente está aumentando el voltaje o está disminuyendo el voltaje a este ramal, se llama de aquí a aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo el voltaje? Hola, hola. ¿Cómo es? ¿Está aumentando o está disminuyendo el voltaje? Está disminuyendo. Eso, entonces, voltaje menos el voltaje de Thevenin y menos ese voltaje, ¿no? Es 160 IAM sobre la resistencia R2 que vale 20 ohmios, ¿se da cuenta? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Claro, yo le puse entre paréntesis, pero en realidad es así, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Simplemente tienen que saber colocar el signo correcto, ¿no? Porque si colocaron más, ya está mal, digamos. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, si fuera la fuente estuviera al reverso, ¿sería más, no, ingeniero? Así es, más sería, si fuera, porque está aumentando el voltaje, ¿no? ¿Qué otra pregunta más tienen? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Disculpe, ingeniero, no logré entender cuando le dijo de que si estuviera al reverso sería con positivo. Claro, si tuvieran en dirección sentido sería este, ¿no? A ver, es como si tuviera así, mire, el B es un voltaje obviamente ya que le está llegando a esa ramal, ¿no? Vamos a suponer que este es B. Este es B, ¿no? Vamos a suponer porque le llega un voltaje, ¿no es cierto? Aquí está la resistencia, ¿no? La resistencia R2, ¿no es cierto? Después de R2 hay otra batería, por decir, vamos a suponer, ¿no? Si quieren. Ahora, si está en este sentido, ¿qué es lo que está haciendo al circuito? ¿Le está aumentando el voltaje? ¿No es cierto? ¿Me explico o no? Así más o menos. Por eso se... ¿Alguna otra pregunta? Pero en este caso no está así, ¿no es cierto? Hola, hola. Esto es igual. Si yo lo muevo esto, ¿no es cierto? Si yo lo muevo, si quieren ordenarlo, como ustedes quieran llamarlo, es lo mismo que tener este circuito, ¿no? ¿Es o no es el mismo circuito? A ver, ¿qué dicen? Hola, jóvenes. ¿Es o no es el mismo circuito, jóvenes? El que está abajo con respecto al de arriba. ¿Es o no es el Es el mismo? mismo. Hola, hola. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Jóvenes, ¿cómo es? ¿Es o no es el mismo circuito? ¿Qué yo puedo decir? Es el mismo. ¿Nadie? Yo creería que no. Ya, ¿qué dice el resto? Dice que no, dice que es diferente. ¿Ve? Es el mismo, ingeniero. Ya que ¿Cómo la sabe que es el mismo? Porque el voltaje B está conectado a la resistencia y la resistencia le sigue al voltaje, al otro voltaje. Es como si esto lo movería así, no sé si está ahí presente. Es como si yo lo movería, digamos, esa
esa batería aquí, ¿me explico, no? O sea, y va a quedar detrás de B, ¿me explico? ¿No? No sé si quedó claro. No sé si le quedó claro al que preguntó. Hola, hola. Sí, Inge, quedó claro. Bueno, sigamos entonces, ya voy a borrar todo esto de aquí. Ya, entonces queda aquí y en el nodo BTH ya es más sencillo, ¿no? Es más sencillo, ¿por qué? Porque I2, ya lo tengo I2, ¿no? I2 es lo que estábamos discutiendo. I2 es este de aquí, todo esto es I2. Por lo tanto, aquí en esta ecuación tenía que I2, que es todo esto, es igual, dice, a IX. ¿A qué va a ser igual IX? Fíjense en este circuito de aquí. IX, ¿a qué va a ser igual IX? Va a ser igual a voltaje de Thevenin sobre R3, que es 80 ohmios. Y IA, que es igual a voltaje de Thevenin igual sobre R4, que es 40 ohmios. Entonces aquí tengo la ecuación número 2. ¿Ya? Tengo la ecuación número 2. Pero, ¿cuántas incógnitas tengo? A ver, si yo analizo, fíjense en cuántas incógnitas tengo. Tengo el voltaje de Thevenin y B, voltaje de Thevenin y T, pero tengo una tercera incógnita que es IA, ¿no es cierto? ¿Sí o no? IA es una tercera incógnita. Pero si yo analizo la corriente IA aquí, por ejemplo, IA, que era igual IA era igual a ver, aquí donde está IA, vamos a ver aquí donde está IA. Esta de aquí es IA, ¿no es cierto? Fíjense, ese es IA, ¿no? El voltaje sobre 40. Esto entonces lo reemplazo aquí, ¿no? Y lo reemplazo ahí también. Y las dos ecuaciones, ¿con cuántas incógnitas van a quedar? La ecuación 1 y 2, ¿cuántas incógnitas van a tener al hacer ese reemplazo? Las jóvenes, ¿cuánto? ¿Cuántas incógnitas voy a tener al final, jóvenes? Dos, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando, o ecuación 3, si quieren llamarla esto como quieran llamar, la cuestión es que resolviendo voy a tener que voltaje de Thevenin es 30 voltios, B es 172 y ya 0,75. Aquí lo que me interesaba era el voltaje de Thevenin, ¿no? Eso es lo que quería determinar en realidad en el circuito. Entonces, así es como se calcula el voltaje de Thevenin. Una pregunta sobre el método de cómo calculamos voltaje de Thevenin. ¿Alguna consulta, jóvenes? En este caso, como el circuito está abierto, el voltaje de Thevenin vendría a ser cerca del circuito abierto, ¿no? En los extremos A y B. Exactamente es. Ingeniero, ¿por qué había dicho que el voltaje de Thevenin era mayor que el voltaje en el nodo 1? ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Por qué? ¿Cómo cuál? ¿Por qué el voltaje de Thevenin es mayor que el voltaje en el nodo 1? Menor al voltaje B. El voltaje del nodo 1 es mayor al voltaje de Thevenin por la dirección de la corriente, ¿no? Por eso se lo resta. Así es. Ah, ya. Gracias, señor. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? No,
¿No quedaría igual dos incógnitas, el voltaje de Thevenin y el voltaje normal para calcular? ¿Cómo? ¿No quedarían dos incógnitas, el voltaje normal y el voltaje de Thevenin? Quedan dos incógnitas ya, ¿no? Pero tiene la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿ya, no? Fíjese, la ecuación 1 y la ecuación 2, las incógnitas son B y BTH, porque sin el IA ya estamos reemplazándolo por esto, ¿no? Hola. Jóvenes, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Hola, jóvenes. No, creo que ninguna duda, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces ya tengo el voltaje de Thevenin. Ahora vamos a lo que realmente nos decía el tercer método, ¿no? Que era calcular la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, obviamente, ¿en qué consiste el método de fuente de prueba? Decía, número 1, desactivar todas las fuentes dependientes. Aquí no hay ni una fuente dependiente. Aquí, por ejemplo, bueno, además de circuito solo tenía una fuente dependiente, ¿no? Entonces, que era esta de aquí, ¿no? Para calcular por el método de la fuente de prueba, la resistencia de Thevenin se desactivan todas las fuentes, ¿no? Y la forma de desactivar la fuente de corriente es cortocircuitando, ¿no? Entonces, al abrir, desactivamos las fuentes independientes, que era la fuente, y el circuito va a quedar así, ya, ¿no? Diferente queda. Y después dice, aplicamos una fuente de prueba entre A y B. Entonces tengo que colocar una fuente de prueba. Y la fuente de prueba que voy a colocar, fíjense, es en este caso estoy colocando una fuente de voltaje. Ya, una fuente de voltaje. Y que tiene valor BT. Y me decía, ¿no es cierto? Me decía, ¿no es cierto? Que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de la fuente de prueba sobre la corriente que sale de esa fuente, ¿no? Eso decía el teorema, ¿no? La resistencia de voltaje, yo puedo colocar cualquier voltaje a esta fuente de prueba, no puedo colocar de 100 voltios, 10 voltios, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces el voltaje va a ser igual, la resistencia, pero va a ser igual a voltaje sobre corriente. Entonces aquí fíjense, ya tengo las corrientes y voy a aplicar o voy a calcular la corriente IT. Voy a aplicar el método de tensión en los nodos. Entonces, ¿cuántos nodos tengo aquí? En este nodo de aquí, que se llama IT, voy a dibujarlo enseguida. En este nodo, fíjense, ¿qué corrientes ingresan a ese nodo? ¿Qué corrientes ingresan a ese nodo, jóvenes? Ya, IT, ¿y qué corrientes salen? Ya. Es IX, IA, ¿y qué más? IE, ¿no? IE también sale, fíjense. Entonces, ahora tengo que convertir las corrientes a voltajes, ¿no? Convertir las corrientes a voltajes con la ley de Ohm, ¿no? Entonces, IT lo mantengo. IX, ¿a qué es igual IX? IX es esto de aquí. Esto es IX. Aplico aquí entonces la ley de Ohm, ¿cierto? Aplicando la ley de Ohm, ahí voy a tener que es igual IX es igual a BT, ¿no? Porque el voltaje aquí es el mismo, no hay ninguna resistencia, es BT sobre la resistencia R3 que es de 80. Y la corriente IA, ¿qué será? A ver, ¿quién puede ser igual a qué va a ser la corriente IA? BT sobre R4. Es BT sobre R4, que vale 40. Y la corriente IE, ahí está ahora. La corriente IE, a ver, quiero ver. Ahí sí, eso es pregunta de examen. ¿Qué va a ser la corriente IE en función de voltaje?
BT más BX sobre R2. Eso, BT más BX, obvio, ¿no? BT más BX, eso creo que no tienen problema, ¿no? Sobre la suma de las dos resistencias en realidad, ¿no? Porque las dos resistencias hacen una sola en realidad, ¿no? Están en serie, hacen una sola resistencia, es 20 más 60 ohmios. Ya, entonces aquí obviamente tengo IA, pero IA, aquí dice por 60 IA, pero este IA era igual, ¿a qué era este igual? IA era igual a esto de aquí, ¿no? O sea, IA es igual a BT sobre 40, entonces reemplazando eso de ahí, ¿cuánto va a quedar? IT va a ser igual a BT sobre 80 más BT sobre 40 más BT sobre 20 más 160 por IA, pero es BT sobre 40. Entonces, aquí ya tengo dos incógnitas, pero puedo hacer lo siguiente, miren, factorizar BT. Si factorizo BT va a ser igual a 1 sobre 80 más 1 sobre 40 más 1 sobre 80 más 160 por 80 por 40 es 0,05. Y BT sobre IT me va a dar todo esto de aquí, ¿no es cierto? Pero ¿qué era BT sobre IT? ¿Se acuerdan que era BT sobre IT? Era resistencia de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin sale, ¿cuánto sale eso? ¿No? Hay que calcular bien. ¿Cuánto sale todo eso? ¿Alguna pregunta? Buen día, don Juan. Me están ofreciendo un quesito a 22 bolivianos y estoy preguntando si alguien quiere para hacerme traer. Me dice, por favor, si gustaría. ¿Cuánto sale entonces? 10 me salió a mí. Entonces, esa es la resistencia de Thevenin por este método. Está el voltaje de Thevenin son 30 y la resistencia sale 10 ohmios. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, creo que me distraje, pero ¿por qué utilizamos BT para el supernodo? O sea, fíjese, el voltaje de prueba, ¿no es cierto? El voltaje de prueba es el mismo voltaje hasta aquí, en toda esta parte, ¿no? Porque no hay ni una resistencia ahí. En todo eso que está de verde hasta aquí es BT, ¿no? Porque no hay nada de resistencia. No sé si quedó claro. Yasmín. Si hubiera una resistencia, entonces No, ahí ya no sería igual a BT, no sería claro, hallar ya otro no voltaje. sería. Ya. Así es. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta más jóvenes? Bueno, entonces, la siguiente semana es el examen. Ya, vamos a quedar ahí. Tengo un examen a las 10 y tengo que preparar, como se dice, para que no entren, digamos, recién a las 10 de la mañana. ¿Ya? Bueno, si no tienen ninguna duda, quedamos ahí, jóvenes. El examen es el miércoles, ingeniero. ¿Cómo, perdón? El examen es el miércoles, ¿no, ingeniero? Es Sí. el 8 de noviembre, miércoles 8. 8 de diciembre. Ah, perdón, diciembre. Perdón. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. ¿Va a ser virtual, ingeniero, o va a ser presencial? Virtual va a ser, ¿ya? Bueno, quedamos ahí, jóvenes. Hasta luego.
Listo, ingeniero. Hasta luego. Sí. Vamos a avanzar para el segundo parcial porque, pues, si no, ¿cuándo damos el segundo parcial? No, estamos en diciembre y entrando en... El 24 de diciembre. Quedamos ahí.